Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que descubre algo perturbador. Un instante preciso en el que la inocencia se quiebra como cristal bajo presión, y lo que queda es una verdad incómoda, visceral, imposible de ignorar. Ese momento llega cuando comprendes que el poder no es algo que se otorga, es algo que se toma, y más inquietante aún, es algo que el cerebro humano anhela con una intensidad casi animal, primitiva, escondida bajo capas de civilización y buenos modales. Nicolás Maquiavelo lo entendió hace más de 500 años, cuando escribió palabras que todavía hoy hacen temblar los cimientos de nuestra moral colectiva. Pero él no inventó nada. Simplemente tuvo el coraje de nombrar lo que todos sentimos y pocos admiten. El cerebro ama la dominación. Y si crees que tú eres la excepción, si piensas que estás por encima de estos impulsos oscuros, entonces este viaje será aún más revelador para ti. Imagina por un momento una sala vacía. Las paredes son blancas, desnudas, sin adornos. En el centro, dos sillas enfrentadas. Tú estás sentado en una de ellas. Frente a ti, alguien más. No importa quién sea. Puede ser un desconocido, un amigo, un amante, un jefe. Lo que importa es lo que sucede en el silencio entre ambos. Ese silencio no es neutral. Es un campo de batalla invisible donde se libra una guerra sin armas, sin gritos, sin violencia física. Es la guerra del poder. ¿Quién habla primero? ¿Quién sostiene la mirada más tiempo? ¿Quién controla el ritmo de la conversación? Estas preguntas parecen triviales, pero en realidad son la esencia de toda interacción humana. Porque en cada encuentro, en cada palabra intercambiada, hay una negociación silenciosa de poder. Y tu cerebro lo sabe, lo siente, lo mide con una precisión que ni siquiera tu conciencia puede captar completamente. Antes de continuar, una advertencia. El conocimiento que será compartido aquí no puede ser desaprendido. Va a alterar permanentemente la forma en que ves las relaciones humanas. Si estás listo para abandonar las ilusiones cómodas y ver lo que hay detrás del escenario, suscríbete ahora, porque esto no es solo un video. Es el inicio de tu viaje bajo la máscara. Ahora, empecemos. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Maquiavelo intuía en el Renacimiento. Nuestro cerebro está diseñado para buscar jerarquías, para establecer dominios, para medir constantemente nuestra posición en relación con los demás. No es una elección consciente, es arquitectura neural. Cuando interactúas con otra persona, tu amígdala se activa, evaluando amenazas y oportunidades. Tu corteza prefrontal calcula estrategias. Tu sistema límbico libera químicos que te hacen sentir placer cuando ganas una discusión, cuando logras que alguien haga lo que quieres, cuando demuestras superioridad aunque sea en algo pequeño. Ese placer no es accidental. Es el premio que la evolución diseñó para recompensar comportamientos que aumentan tu estatus, por lo tanto, tus posibilidades de supervivencia y reproducción. Pero aquí está lo fascinante y lo aterrador. Este sistema no distingue entre contextos. No sabes si estás negociando un ascenso laboral o manipulando emocionalmente a tu pareja. No diferencia entre liderar un equipo hacia un objetivo noble o destruir la reputación de un rival por envidia. Para tu cerebro primitivo, todo es lo mismo. Todo es poder. Todo es dominación. Y todo genera la misma descarga de dopamina cuando tienes éxito. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, durante su exilio forzado de Florencia. Era un hombre roto, despojado de su posición, de su influencia, de todo lo que había construido. Y en esa oscuridad, en ese vacío de poder, hizo algo extraordinario. Se convirtió en observador. Dejó de ser actor en el teatro político y se transformó en espectador. Y desde esa perspectiva, vio con claridad brutal lo que los poderosos hacen pero nunca admiten. Vio que la moral pública es una máscara, que la bondad proclamada es frecuentemente estrategia, que el amor al pueblo es, muchas veces, amor al control. Y lo escribió todo, sin adornos, sin justificaciones, sin pedir perdón. El escándalo que causó su obra no fue por inventar maldades, fue por nombrarlas, por quitarles el disfraz, por decir en voz alta lo que todos susurraban en privado. Y eso es imperdonable para una sociedad que necesita sus ilusiones para funcionar. Necesitamos creer que nuestros líderes son buenos, que nuestras instituciones son justas, que el amor es puro y las amistades son desinteresadas.
Necesitamos estas creencias como necesitamos el aire, porque sin ellas, el mundo se vuelve demasiado frío, demasiado calculador, demasiado real. Pero la realidad no desaparece porque cerremos los ojos, y Maquiavelo nos obliga a abrirlos. Nos dice que el príncipe, el líder, el que tiene poder, debe aprender a no ser bueno. No porque la bondad sea mala en sí misma, sino porque la bondad predecible es debilidad, y la debilidad invita a la destrucción. En un mundo donde otros están dispuestos a usar cualquier medio para alcanzar sus fines, el que se limita por principios morales rígidos está en desventaja. No es justo, no es bonito, pero es verdad. Y la verdad no necesita ser justa para ser verdad. Piensa en tu propia vida. Piensa en las veces que has sido demasiado honesto y te han castigado por ello. Las veces que has mostrado vulnerabilidad y alguien la ha usado en tu contra. Las veces que has jugado limpio mientras otros hacían trampa y ganaban. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? Si eres honesto contigo mismo, aprendiste a ocultar. Aprendiste a calcular. Aprendiste que hay cosas que se piensan pero no se dicen. Que hay emociones que se sienten pero no se muestran. Aprendiste a usar tu propia máscara. Y en ese momento, sin saberlo, te convertiste en maquiavélico. No porque seas malvado, sino porque eres humano. Y los humanos aprenden a sobrevivir. La manipulación no es siempre obvia. No siempre es el villano de película que planea en las sombras. Muchas veces es sutil, casi invisible. Es la madre que usa la culpa para controlar a sus hijos. Es el amigo que siempre se hace la víctima para recibir atención. Es el jefe que alterna entre elogios y críticas para mantenerte inseguro y dependiente de su aprobación. Es la pareja que amenaza con irse cada vez que no obtiene lo que quiere. Estas personas no necesariamente son conscientes de lo que hacen. Muchas veces, estas estrategias son automáticas, aprendidas en la infancia, reforzadas por años de éxito en obtener lo que necesitan. Son máscaras que se han fusionado con el rostro. Ya no se pueden quitar porque la persona ha olvidado quién era sin ellas. Y aquí está el giro más perturbador. Tú también lo haces. Todos lo hacemos. Cada vez que exageras un poco tu malestar para que alguien te preste atención. Cada vez que ocultas información para mantener una ventaja. Cada vez que ajustas tu personalidad, según con quien estés hablando. Cada vez que usas el silencio como castigo o las palabras como armas. No eres un monstruo por hacer esto. Eres un ser social navegando un mundo complejo donde la supervivencia emocional, social y económica depende de tu habilidad para influir en otros. El problema no es que lo hagamos. El problema es que pretendemos que no lo hacemos. Y esa negación nos hace vulnerables a quienes lo hacen conscientemente, con intención, con maestría. Maquiavelo identificó algo fundamental sobre el poder. Dijo que es mejor ser temido que amado. Si no puede ser ambos. Esta frase ha sido malinterpretada durante siglos. La gente piensa que Maquiavelo estaba promoviendo la crueldad, pero lo que realmente estaba diciendo es algo más profundo y más triste. Estaba diciendo que el amor es frágil, que depende de la voluntad del otro, que puede desaparecer en un instante si dejas de satisfacer las necesidades o expectativas de quien te ama. El temor, en cambio, es más estable. No depende de sentimientos cambiantes. Depende de consecuencias claras. Y las consecuencias son predecibles. Controllables. El amor te hace vulnerable porque necesitas ser amado. El temor te hace poderoso porque otros necesitan evitar tu desaprobación o tu castigo. Pero hay un matiz crucial que muchos olvidan. Maquiavelo también advirtió que no debe ser odiado, porque el odio genera desesperación. Y la gente desesperada es impredecible, peligrosa. Hará cosas irracionales porque ya no tiene nada que perder. El equilibrio perfecto, entonces, es ser respetado con un toque de temor. Que la gente sepa que hay límites, que hay consecuencias, pero que también hay justicia, previsibilidad, incluso cierta benevolencia cuando es merecida. Este es el arte de la dominación inteligente. No es tiranía brutal. Es control sofisticado. Es hacer que otros elijan obedecerte porque parece la mejor opción disponible, no porque sea la única. Ahora, transportémonos a un escenario diferente. Una oficina moderna. Lucy's Fluorescence. El zumbido constante del aire acondicionado. Cubículos ordenados donde personas te colean, hablan por teléfono, asisten a reuniones.
Todo parece civilizado, profesional, ordenado, pero bajo la superficie, las mismas dinámicas primitivas de poder están en juego. Hay un gerente, llamémosle Roberto. Roberto no grita, no amenaza abiertamente, pero todos en su equipo sienten su presencia como un peso constante. Cuando Roberto entra a una sala, las conversaciones cambian, los cuerpos se tensan, las sonrisas se vuelven más cuidadosas. ¿Por qué? Porque Roberto ha cultivado algo que Maquiavelo habría admirado. Ha cultivado incertidumbre. Roberto nunca es completamente predecible. Un día elogia tu trabajo efusivamente. Al siguiente, critica detalles insignificantes con una frialdad que te hace dudar de todo lo que haces. Nunca sabes cuál Roberto vas a encontrar. Y esa incertidumbre te mantiene alerta, ansioso, constantemente tratando de leer sus señales, de anticipar sus reacciones, de ajustar tu comportamiento para evitar su desaprobación. Sin darte cuenta, has entregado tu poder. Has hecho de su opinión el centro de tu mundo laboral. Y Roberto no tuvo que pedirlo. Simplemente creó las condiciones para que sucediera. Esto es manipulación de alto nivel. No es obvia. No deja marcas visibles. Pero es devastadoramente efectiva. La psicología llama a esto refuerzo intermitente. Es el mismo principio que hace adictivas las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo vendrá la recompensa. Así que sigues intentando. Sigues invirtiendo. Sigues esperando. Y en ese proceso, te vuelves dependiente. En las relaciones personales, esto se manifiesta de formas aún más dolorosas. La pareja que alterna entre amor intenso y frialdad inexplicable. El padre que a veces es cariñoso y otras veces cruel sin razón aparente. El amigo que te hace sentir especial un día y te ignora al siguiente. Estas personas, consciente o inconscientemente, han descubierto que la inconsistencia genera apego. Porque el cerebro humano odia la incertidumbre y hará cualquier cosa por resolverla. Incluso permanecer en situaciones tóxicas con la esperanza de recuperar esos momentos buenos que alguna vez existieron. Maquiavelo entendía que el poder no es solo sobre controlar acciones. Es sobre controlar percepciones. Y es sobre crear una narrativa en la que tú eres el protagonista indispensable. En la que otros necesitan tu aprobación, tu presencia, tu validación. Y una vez que has establecido esa narrativa, el control se vuelve casi automático. La gente se controla a sí misma tratando de complacerte, de no decepcionarte, de mantenerse en tu favor. Tú no tienes que hacer mucho. Solo tienes que mantener la ilusión. Solo tienes que recordarles ocasionalmente que podrían perderte. Y el miedo a esa pérdida hará el resto del trabajo. Pero aquí está la paradoja cruel del poder. Mientras más lo ejerces, más aislado te vuelves. Porque nunca puedes estar seguro de si la gente está contigo por quien eres o por lo que puedes hacer por ellos. Nunca sabes si el afecto es genuino o estratégico. Nunca puedes bajar completamente la guardia porque la vulnerabilidad puede ser usada en tu contra. Maquiavelo vivió esto. Pasó de ser un funcionario influyente a un exiliado ignorado. Y en ese descenso, vio cómo sus amigos desaparecieron, cómo sus aliados se volvieron extraños, como el poder que creía tener era en realidad prestado, temporal, condicionado. Esta experiencia lo hizo cínico, sí, pero también lo hizo sabio, porque entendió que el poder es una ilusión compartida. Existe solo mientras otros creen en él, y esa creencia puede evaporarse en un instante. Ahora, adentrémonos en un territorio aún más oscuro. Hablemos de la sombra. Carl Jung, el psicólogo suizo que exploró las profundidades del inconsciente humano, identificó algo que llamó la sombra. Es la parte de nosotros que rechazamos, que negamos, que escondemos incluso de nosotros mismos. Son los impulsos que consideramos inaceptables. La envidia, la crueldad, el deseo de venganza, el placer secreto ante el fracaso ajeno, la satisfacción de sentirse superior. Todos tenemos una sombra, y mientras más la negamos, más poder tiene sobre nosotros, porque lo que no reconocemos, no podemos controlar, y lo que no controlamos, nos controla. Las personas más peligrosas no son las que reconocen su sombra, son las que la niegan completamente, son las que se creen completamente buenas, completamente justas, completamente morales, porque cuando actúan desde su sombra, y todos lo hacemos eventualmente, no lo reconocen.
Lo justifican, lo racionalizan, se dicen a sí mismas que están haciendo lo correcto, que el otro lo merecía, que no tuvieron opción. Y en esa negación, pueden cometer actos de crueldad extraordinaria sin sentir culpa, porque en su narrativa interna, ellos son siempre los héroes. Y los héroes no hacen cosas malas. Así que lo que hicieron no puede ser malo. Debe ser justicia. Debe ser necesario. Debe ser correcto. Maquiavelo no hablaba de la sombra en términos psicológicos, pero entendía el concepto perfectamente. Sabía que los líderes más efectivos son aquellos que pueden acceder a su lado oscuro cuando es necesario, pero sin ser consumidos por él. Pueden ser crueles sin ser sádicos. Pueden mentir sin perder de vista la verdad. Pueden manipular sin olvidar que están manipulando. Esta conciencia es lo que los separa de los tiranos. El tirano está poseído por su sombra. El líder maquiavélico la usa como herramienta. La diferencia es sutil pero fundamental. Uno es esclavo de sus impulsos oscuros. El otro es su maestro. Imagina ahora una relación de pareja. Ella se llama Ana. Él se llama Marcos. Llevan juntos 3 años. Al principio, todo era intenso, apasionado, perfecto. Marcos la hacía sentir como el centro del universo. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas cambiaron. Marcos comenzó a hacer comentarios sobre su ropa, su peso, sus amigos. Nada demasiado obvio. Solo pequeñas observaciones que plantaban semillas de duda. ¿Realmente ese vestido te favorece? ¿No crees que has subido un poco de peso? Tus amigas parecen un poco superficiales, ¿no? Ana al principio lo ignoraba, pero las semillas crecieron. Comenzó a mirarse más críticamente en el espejo. Comenzó a sentirse insegura en reuniones sociales. Comenzó a alejarse de sus amigas porque, bueno, tal vez Marcos tenía razón. Tal vez eran superficiales. Tal vez no la entendían como él la entendía. Y entonces Marcos se volvió indispensable. Porque ahora Ana dependía de su validación. Cuando él la elogiaba, se sentía completa. Cuando él se mostraba distante, se sentía vacía. Su autoestima ya no era suya. Era propiedad de Marcos. Y él lo sabía. Tal vez no conscientemente. Tal vez nunca se sentó a planear esta estrategia. Pero su sombra lo sabía. Su necesidad de control lo sabía. Y ejecutó el plan perfectamente. Esto es manipulación emocional en su forma más insidiosa. No hay gritos. No hay violencia física. Solo una erosión lenta y constante de la autonomía del otro hasta que ya no recuerdan quiénes eran antes de la relación. Maquiavelo diría que Marcos ha establecido su principado sobre el territorio emocional de Ana. Ha creado dependencia. Ha eliminado alternativas. Ha hecho que el costo de dejarlo parezca mayor que el costo de quedarse. Y mientras Ana permanezca en ese estado, Marcos tiene poder absoluto. Pero aquí está el problema. Este tipo de poder es frágil, porque está basado en la ignorancia de Ana sobre lo que está sucediendo. El día que ella despierte, el día que vea la manipulación con claridad, el poder de Marcos se desvanecerá instantáneamente, y probablemente se convertirá en odio, porque no hay furia comparable a la de alguien que descubre que ha sido manipulado por quien decía amarlo. Este es el dilema fundamental de la dominación. Puede darte control a corto plazo, pero destruye la posibilidad de conexión genuina. Y los humanos, por más que busquemos poder, también necesitamos conexión. Necesitamos ser vistos, conocidos, aceptados por quienes realmente somos, no por la máscara que usamos. Esta es la tragedia de las personas altamente maquiavélicas. Obtienen poder pero pierden intimidad. Ganan control pero pierden confianza. Dominan pero están solos. Y en la soledad, el poder pierde su sabor. Porque ¿de qué sirve ser el rey si nadie puede acercarse lo suficiente para ver al hombre detrás de la corona? Pero no todos los que usan estrategias maquiavélicas están condenados a la soledad. Hay una diferencia crucial entre manipulación destructiva e influencia constructiva. La manipulación destructiva busca beneficio propio a expensas del otro. Es un juego de suma cero donde tu ganancia es mi pérdida. La influencia constructiva, en cambio, busca alinear intereses. Busca crear situaciones donde ambas partes ganan, pero tú te aseguras de ganar un poco más, o de ganar de maneras que importan más para tus objetivos a largo plazo. Esto requiere inteligencia emocional, visión estratégica, paradójicamente, cierta honestidad, porque para crear valor compartido,
Necesitas entender genuinamente qué quiere el otro. Y para entender eso, necesitas escuchar, observar, empatizar. No desde un lugar de bondad pura, sino desde un lugar de interés estratégico ilustrado. Los mejores líderes, los más efectivos, los que construyen imperios duraderos, entienden esto. No son tiranos que gobiernan por miedo puro. Son arquitectos de sistemas donde la gente elige seguirlos porque hacerlo satisface sus propias necesidades y ambiciones. Steve Jobs era famoso por ser difícil, exigente, a veces cruel. Pero la gente trabajaba con él porque sabían que bajo su liderazgo crearían cosas extraordinarias. Él no ocultaba su ambición ni su ego, pero canalizaba esos rasgos hacia una visión que otros podían compartir. Esto es maquiavelismo sofisticado. No es engaño. Es claridad brutal sobre lo que quieres combinada con la habilidad de hacer que otros quieran lo mismo, o al menos algo compatible. Ahora, hablemos de algo que raramente se discute. El placer de la dominación. Porque existe. Y negarlo es ser deshonesto. Hay un placer visceral, casi erótico, en hacer que alguien haga lo que quieres. En ganar una discusión. En demostrar que tenías razón. En ver a alguien que te desafió finalmente doblegarse. Este placer no es accidental. Es biología. Cuando dominas, tu cerebro libera testosterona, dopamina, serotonina. Te sientes más grande, más fuerte, más vivo. Y este sentimiento es adictivo. Algunas personas lo buscan constantemente. Necesitan ganar cada interacción. Necesitan tener la última palabra. Necesitan demostrar superioridad en todo momento. Estas personas son agotadoras, porque convierten cada conversación en una competencia, cada relación en una jerarquía, cada momento en una oportunidad para establecer dominancia. Pero aquí está lo interesante. Este comportamiento usualmente revela inseguridad profunda, porque las personas verdaderamente seguras no necesitan ganar constantemente. Pueden permitirse perder batallas pequeñas porque saben que ganarán la guerra. Pueden admitir errores porque su valor no depende de ser perfectos. Pueden dar crédito a otros porque su identidad no está amenazada por el éxito ajeno. La necesidad compulsiva de dominar es, paradójicamente, una señal de debilidad. Es el grito desesperado de un ego frágil que necesita validación externa constante para no colapsar. Maquiavelo entendía esto. Por eso advertía contra los príncipes que gobiernan por vanidad. Porque la vanidad es predecible. Y lo predecible es explotable. Pensemos en otro escenario. Una familia. Un padre, llamémosle Eduardo. Eduardo creció en pobreza. Luchó toda su vida para construir un negocio exitoso. Ahora tiene dinero, estatus, respeto en su comunidad, pero con sus hijos, es un tirano. Controla cada aspecto de sus vidas. Decide qué estudian, con quién se relacionan, cómo gastan su tiempo. Usa el dinero como herramienta de control. Si obedecen, hay recompensas. Si se rebelan, hay castigos económicos y emocionales. Eduardo se dice a sí mismo que lo hace por su bien, que él sabe mejor porque ha vivido más, que está protegiéndolos de los errores que él cometió. Y tal vez parte de esto es verdad. Pero la verdad más profunda, la que Eduardo no puede admitir, es que necesita controlarlos. Porque su identidad está construida sobre ser el proveedor, el patriarca, el que tiene las respuestas. Si sus hijos se vuelven independientes, si ya no lo necesitan, ¿quién es él? ¿Qué valor tiene? Entonces Eduardo, sin darse cuenta, está usando a sus hijos para llenar un vacío en sí mismo. Y ellos lo sienten. Sienten que su amor es condicional, que su aprobación tiene precio, que nunca serán suficientes porque la necesidad de Eduardo es un pozo sin fondo. Algunos de sus hijos se rebelarán eventualmente, cortarán contacto, construirán vidas lejos de su alcance. Otros se someterán, se volverán versiones pequeñas de sí mismos, viviendo vidas que no eligieron para mantener la paz. Y Eduardo, en su vejez, se preguntará por qué sus hijos no lo visitan, porque las conversaciones son tensas, porque hay una distancia que el dinero no puede cerrar. Nunca entenderá que el poder que ejerció sobre ellos destruyó la posibilidad de intimidad, que el control y el amor genuino no pueden coexistir, que puedes tener uno o el otro, pero no ambos. Maquiavelo escribió para príncipes, para gobernantes de estados, pero sus principios se aplican a cualquier relación donde existe desigualdad de poder.
Y eso es prácticamente todas las relaciones. Padres y hijos, jefes y empleados, maestros y estudiantes, médicos y pacientes, incluso entre amigos, hay dinámicas de poder. Uno es más carismático, otro tiene más dinero, uno es más atractivo, otro es más inteligente. Y estas diferencias crean jerarquías sutiles que influyen en cada interacción. No es necesariamente malo, es simplemente real. El problema surge cuando estas jerarquías se vuelven rígidas, cuando se usan para explotar en lugar de para organizar, cuando se mantienen por miedo en lugar de por respeto mutuo. La pregunta entonces no es si tendrás poder sobre otros en algún momento de tu vida. La pregunta es qué harás con ese poder. ¿Lo usarás para elevar o para oprimir? ¿Para crear o para destruir? ¿Para conectar o para aislar? Y aquí está la parte difícil. No siempre es claro, porque a veces oprimir a corto plazo es necesario para proteger a largo plazo. A veces destruir algo viejo es necesario para crear algo nuevo. A veces el aislamiento temporal es necesario para forzar crecimiento. La ética del poder no es blanco y negro. Es 1.000.000 de tonos de gris. Y navegar esos tonos requiere sabiduría que solo se adquiere con experiencia, con errores, con el dolor de haber usado mal el poder y haber visto las consecuencias. Maquiavelo ha sido demonizado durante siglos. Se usa su nombre como sinónimo de maldad, de manipulación sin escrúpulos, de cinismo moral. Pero esta interpretación es superficial. Maquiavelo no era un promotor del mal. Era un realista. Veía el mundo como es, no como nos gustaría que fuera. Y en ese mundo real, la bondad ingenua es castigada. La honestidad sin estrategia es explotada. La confianza ciega es traicionada. Esto no significa que debamos ser cínicos y crueles. Significa que debemos ser conscientes, que debemos entender las reglas del juego antes de decidir si las seguimos, las rompemos o las cambiamos. Porque la ignorancia no es virtud, es vulnerabilidad. Hay una historia que Maquiavelo cuenta en El Príncipe sobre César Borgia. César era hijo del Papa Alejandro VI. Usó la posición de su padre para conquistar territorios en Italia. Era brutal, despiadado, traicionero, pero también era efectivo. Cuando conquistaba una región, primero usaba violencia extrema para establecer control. Nombraba a un subordinado cruel que implementaba las políticas más duras. Y cuando la población estaba aterrorizada y resentida, César ejecutaba públicamente a ese subordinado, culpándolo de los excesos. Así, César aparecía como el libertador, el que había restaurado la justicia, mientras que toda la crueldad necesaria ya había sido implementada. La población lo amaba por salvarlos del tirano, sin darse cuenta de que el tirano era simplemente una herramienta de César. Esto es manipulación de masas en su forma más sofisticada, y Maquiavelo lo admiraba no porque fuera moral, sino porque era efectivo. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Deberíamos usar estas tácticas en nuestras vidas? Aquí está la respuesta incómoda. Ya lo hacemos. Tal vez no a esa escala. Tal vez no tan conscientemente. Pero cuando culpas a alguien más por una decisión que tú tomaste. Cuando usas a un tercero para comunicar algo difícil para no ser el mensajero. Cuando permites que alguien más sea el villano mientras tú mantienes las manos limpias. Estás usando la misma estrategia, solo que en versión doméstica. Y funciona, porque la naturaleza humana no ha cambiado desde el Renacimiento. Seguimos siendo las mismas criaturas tribales, emocionales, fácilmente manipulables si sabes qué botones presionar. Pero hay algo que Maquiavelo no pudo prever completamente. La era de la información. Vivimos en un tiempo donde la información es poder de una manera que nunca antes existió. Y esto cambia las reglas del juego, porque ahora, la manipulación es más fácil y más difícil simultáneamente. Es más fácil porque tenemos herramientas sin precedentes, redes sociales que pueden influir en millones, algoritmos que pueden predecir comportamiento, datos que revelan nuestros deseos más profundos antes de que nosotros mismos los reconozcamos. Pero también es más difícil porque la información fluye en todas direcciones. Los secretos son más difíciles de mantener. Las mentiras son más fáciles de exponer. La reputación puede ser destruida en horas. El poder ya no se concentra solo en instituciones tradicionales. Está distribuido, fragmentado, constantemente en flujo. En este nuevo mundo, las viejas formas de dominación son menos efectivas.
No puedes simplemente controlar la narrativa cuando todos tienen una plataforma. No puedes simplemente silenciar a los disidentes cuando tienen 1000 maneras de ser escuchados. El poder ahora requiere algo diferente. Requiere autenticidad estratégica. Suena como una contradicción, pero no lo es. Es ser genuinamente tú mismo, pero siendo estratégico sobre qué aspectos de ti muestras, cuándo y a quién. Es construir una marca personal que sea verdadera pero también cuidadosamente curada. Es ser vulnerable pero no débil. Transparente pero no imprudente. Esto es maquiavelismo para el siglo XXI. No es engaño. Es presentación consciente. Los influencers más exitosos entienden esto intuitivamente. Comparten su vida, pero no toda su vida. Muestran sus luchas, pero solo las que los hacen más relatables, no las que los harían menos admirables. Crean una sensación de intimidad con millones de personas que nunca conocerán. Y en esa intimidad falsa pero sentida como real, construyen poder. Poder para influir en opiniones, en comportamientos, en decisiones de compra, incluso en resultados políticos. Y lo hacen sin ejércitos, sin títulos oficiales, sin instituciones tradicionales. Solo con la habilidad de capturar atención y dirigirla. Maquiavelo estaría fascinado. Porque esto es poder en su forma más pura. No es coerción física, es seducción psicológica, y es mucho más efectivo. Pero volvamos a lo personal, porque al final, la mayoría de nosotros no estamos tratando de conquistar naciones o influir en millones. Estamos tratando de navegar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras familias, y en estos contextos íntimos, las lecciones de Maquiavelo siguen siendo relevantes. Tal vez más que nunca, porque en la intimidad, las máscaras son más difíciles de mantener. Y cuando caen, lo que queda expuesto puede ser hermoso o aterrador. Depende de qué tan honesto has sido contigo mismo sobre quién eres realmente. Hay una pregunta que debes hacerte. Una pregunta que es incómoda pero necesaria. ¿Qué tan dispuesto estás a manipular para obtener lo que quieres? No en abstracto, en concreto. ¿Mentirías para proteger tu reputación? ¿Exagerarías tu sufrimiento para recibir simpatía? ¿Ocultarías información para mantener una ventaja? ¿Usarías el silencio como castigo? ¿Harías sentir culpable a alguien para que haga lo que quieres? Si respondes que nunca harías estas cosas, probablemente estás mintiendo. A ti mismo, principalmente. Porque todos lo hemos hecho. La pregunta real no es si lo haces. Es qué tan consciente eres de que lo haces. Y qué tan en paz estás con ello. La conciencia es la diferencia entre ser manipulador y ser estratégico. El manipulador actúa desde la sombra, negando sus intenciones incluso a sí mismo. El estratega reconoce sus intenciones, las examina, decide si son justificables y actúa en consecuencia. Ambos pueden hacer las mismas acciones, pero uno vive en negación y el otro en claridad. Y esa claridad, aunque incómoda, es liberadora, porque cuando reconoces tu sombra, cuando admites tus impulsos de poder, de control, de dominación, puedes elegir. Puedes decidir cuándo actuar sobre ellos y cuándo no. Pero si los niegas, ellos te controlan. Actúas desde ellos sin saberlo. Y eso es mucho más peligroso.